Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Nicolás. Hola, buenas, igualmente. Hola, hola. Bueno, ahí se está uniendo gente. Hoy día vamos a estar hablando con JP, un gran maestro. Vamos a hablar de respiración y reprogramación. Vamos a ver qué significa esto. Hola, hola, Nicolás. Vamos a hablar en el fondo de un poco el mundo interior. Eh, Recordarles que estamos haciendo estas instancias de conversación, de educación en hábitos saludables y algunos momentos más de conversa propiamente tal y reflexión, como lo que esperamos hacer hoy día con Juan Pablo Sáenz, que es kinesiólogo, que disfruten lo que vamos a estar conversando hoy día, que tiene que ver con respirar como herramienta para autoconocerse, autorrealizarse. Y ya veremos qué nos tiene que contar Juan Pablo, que es nuestro maestro en este tema. Profesor, ¿cómo estás? Maestro me queda grande. También te podría decir maestro a ti, ¿o no? Mutuo. Un Oye, maestro. bueno, bienvenido Juan Pablo. Gracias por acompañarnos hoy día. Te invito a que te presente y ¿Bien? salude a la gente que ¿Bien? ya nos está escuchando. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, el nombre que me pusieron mis papis es Juan Pablo, JP, Jax para otros. Y sí, trabajo con usted hace tiempo en Casa Vive, enfocado un poco en el aspecto de la respiración como una herramienta que ya lo hemos hablado. La gente que me conoce un poquitito también sabe que vengo transmitiendo esto hace un ratito. No soy el único, espero que cada día seamos más. Y claro, cada día más impactado sobre lo que significa la respiración y en estos tiempos que, o sea, para mí es el tiempo, es el momento. No sé qué opinas tú, Manu. Estamos viviendo Sí. una etapa, pero así muy, muy brutal en relación a esto. Y bueno, cuando me pediste, porque habíamos hecho un live sobre la respiración, sobre lo que implica en tomar conciencia de esto, finalmente quedamos como objetivo principal en relación a la respiración como una puerta o un portal todo un plano un poco más profundo de intervención, especialmente lo que significa el sistema nervioso autónomo. Y cuando me preguntaste sobre cómo abordarlo de nuevo, quiero reforzar ese concepto que creo y por eso también el título de esta, de este conversatorio, de esta conversa que me imagino, que creo yo también que toda la gente también se podría sumar a que aporten, que antes de empezar con el tema, cuando yo pensaba en el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo es un programa, o sea, es algo que funciona. El cuerpo es un programa que está funcionando constantemente. Funcione bien, funcione mal, funcione eficiente, no eficiente, pero es algo que está corriendo continuamente. Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada al respecto y es un programa, es algo que está funcionando. Entonces, eso es lo interesante, eso es lo interesante reconocer, que estamos en un contexto biológico que está programado así, puede tener hartas interpretaciones, pero está funcionando. Y la intervención pueden ser variadas, y la respiración pasa a ser como una de las grandes llavecitas para poder entrar en ese programa en el fondo y poder manipularlo, poder conocerlo, poder acceder a esta información. Y por eso es que finalmente quería que tocáramos este tema de la programación que escapa más allá, es el principal punto de análisis, este programa que funciona. O sea, nosotros como ente lógico, en ese marco de referencia, esa perspectiva nomás, que no es solo eso, me imagino yo, eh, entramos en conocimiento o conciencia de este marco de referencia. Entonces, programado, que está funcionando constantemente. Entonces, de ahí podemos empezar a pensar un poquitito, a reflexionar sobre, chuta, qué tan programados somos, po? Ujú. Qué tan programados somos, en verdad. Y Sí. eso es un temazo, que lo quería Bueno. poner en el tapete, en la mesa. Oye, bueno, entonces yo me pregunto cuando tú planteas esto, en el fondo,
si tenemos algo que reprogramar, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro programa actual? ¿Cuál es el programa en el fondo que está en crisis? Y justo ayer escuchaba una entrevista a Gastón Sublet que hablaba, se refería a lo que está viviendo la humanidad en el último tiempo como una mega crisis, en que está todo en crisis, y nosotros en Casa Vive acá hemos reflexionado en torno a la pandemia viral que trae por detrás una pandemia del mal vivir, una pandemia de obesidad, una pandemia de sedentarismo, etcétera, que son de alguna manera las condiciones para que esto sea aún más terrible. Y en esta comprensión insisto, estoy citando la conversación que escuchaba de Gastón Zulet, él hablaba que la pandemia de fondo un poco tiene que ver con la falta de interioridad, y que es que el ser humano literalmente se cae hacia afuera de sí, y que es quizás esta programación la que está un poco trastocada. El ser humano se cae hacia afuera, se pierde la interioridad, por lo tanto la posibilidad de conectarnos con nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? Hemos conversado muchas veces, tanto contigo, con Rolf, con la Dani, como el cuerpo, es mente, que también puede estar la parte mente, la parte emocional y también es espíritu, hoy día de manera también científica, no solamente intuitiva como ha sido en todo el tiempo. Entonces, cómo este ser humano en el último tiempo se cae hacia afuera, hay una crisis de interioridad importante, y buscando como, yo pensaba entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el secreto? Y hoy día, leyendo algunas cosas para esta conversa, me encontraba con algunas frases así como tipo Kung Fu Panda, muy básicas, como que en el fondo no hay ingrediente secreto, no hay secreto. El secreto es que no hay secreto, y es justamente volver a cosas súper simples, como por ejemplo respirar, ¿no es cierto? Para reconectarse con una interioridad que hoy día está volcada hacia afuera en este mundo occidental acelerado, en que ya no somos personas y somos sujetos en el fondo de rendimiento, de producción masiva, de solo producción, de solo rendimiento. Sí. Entonces, te quería preguntar ahí si cuando tú dices reprogramar, compartes qué es lo que hay que reprogramar. Una programación que está hoy día, un sistema nervioso autónomo, como tú decías, que está acelerado, estresado, volcado hacia afuera. ¿Cómo ves tú también como de dónde nace esta necesidad de reprogramación? Porque ¿qué es lo que está reprogramado anómalo, antihumano en el fondo? Claro. Bueno, lo hemos conversado con algunos de la casa y bueno, con algunos amigos y conmigo mismo siempre creo que he tenido este análisis desde chiquitito. Yo nací en un contexto bastante espiritual sin ningún título, en el sentido de considerar desde el inicio de que este es mi cuerpo, pero hay algo más, siempre. O sea, un alma. O sea, yo desde que nací siempre se me inculcó esa visión desde un espectro de la vida en el fondo, pero siempre donde hay algo más. Y creo que eso lo agradezco todos los días de mi vida, independiente de la dimensión o del formato que se me haya entregado. Cada uno va construyendo, haciendo su propio constructo y experiencia de vida, pero, pero desde cuando empecé en el plano de la salud, creo yo que, y lo hemos compartido también con la Dani y contigo, que creo que este programa tiene que ver un poco con el absolutismo o el espectro único de visión del ser como solamente algo material o biológico. Entonces, se nos escapa, y aquí obviamente desde el punto de vista físico es bastante, bastante notorio, se nos escapa una realidad pero inmensa, inmensa, porque en el fondo lo que nosotros cuantificamos, lo que nosotros decimos como evidente o evidenciable, o lo que podemos ver es un espectro, pero ínfimo, ínfimo, la realidad que vemos con nuestros ojos, lo que pueden percibir nuestros sentidos, por lo tanto, lo que puede procesar nuestro sistema nervioso y así sucesivamente, lo que se puede cuantificar es un espectro muy, muy chico, y lo podemos cuantificar o ver, evidenciar muy rápidamente con el espectro que nosotros podemos ver. Otros mamíferos pueden ver otro espectro de luz. Estamos en el campo muy mínimo, o sea, todo el campo ultravioleta o infrarrojo y después las ondas de radio. O sea, nosotros tenemos una realidad que no lo podemos ver, y como siempre se nos inculcó que solamente lo que es real es lo que podemos percibir con nuestros sentidos,
Nosotros caímos en este paradigma o en este constructo, en este programa donde me identifico constantemente con las cosas que puedo evidenciar. Entonces yo ahora te veo a ti y solamente puedo percibir lo que es tu cara y que estoy acá presente. Pero si yo cierro mi ojo, probablemente puedo percibir más cosas sobre ti y sobre mi entorno. ¿Te fijas? Ahora, nadie es una persona que esto puede llegar a concluirlo de la nada. Eso también pues, es cuestionable. Creo que la vida también nos puede entregar esa información a que nos vamos hacia adentro, pero también sin olvidar que estamos viviendo esta experiencia terrenal y que es fabulosa, sin ninguna connotación. Entonces creo que de acuerdo a lo que tú me planteas, em, esta visión de que solo hacia afuera, que es válida, porque en el fondo para eso también nuestro sentido, tiene que ir combinado un poco con ese hacia adentro y sin ninguna interpretación en realidad. Busquemos qué es lo que hay. No le demos ninguna connotación, palabra, código, constructo mental, pero busca qué es lo que hay, qué es lo que puedes concluir, etcétera. Entonces, me imagino que cuando empezamos a hacer ese trabajo de conciencia, de introspección, de desidentificación, de cerrar un poquitito la compuerta a la información de los sentidos, empezamos a entrar a un campo de percepción de estímulos e información, como te lo planteaba, porque en información, nosotros estamos rodeados de un campo de información, radiación de todo tipo de ondas que no pueden ser visibles a mi ojo, por ende digo no existen. Pero eso es una ilusión, en el fondo. Esa es la ilusión de los sentidos, que principalmente siempre se ha transmitido, se ha declarado. Entonces, si cuando chicos nosotros empezamos a ser bombardeados de estímulos cognitivos, estímulos audibles, visibles, etcétera, etcétera, entonces cuando somos chiquititos, en fondo eso empieza a entrar, obviamente, de lleno, porque no tenemos un filtro racional, y en verdad nuestro cerebro también está en una onda donde en el fondo no hay filtro, y entra y procesa y se integra, y ahí es donde se dice también que comienza como programa, ¿te fijáis? Mm. Pero sí, y al final empezamos a construir una identidad toda mi vida donde yo soy Juan Pablo, que trabajo esto, y que soy así, que mi programa, que mi concepto, que mi vida, que me debo dirigir acá, que debiese ser un especialista en esto, un maestro, y debo enseñar, y que por eso estoy acá, entonces yo debiese acercarme aquí. Entonces vamos construyendo una identidad, pero cada día más aferrada a ciertas cosas, y en el fondo vamos dejando un poco de lado, mucho o poco, esta otra parte que puede ser subconjunto o al revés, eso es lo que uno puede ahí concluir con la propia experiencia, porque en el fondo tenemos que ser auténticos con las propias experiencias que estamos viviendo. Entonces, de ahí es donde encajamos con este concepto de la programación y con este concepto de la respiración, que para mí porque la gente que ha trabajado muchos años desde el punto de vista científico con la respiración, hoy en día plantean algo súper interesante, que es que un patrón respiratorio o un ejercicio respiratorio para ti puede ser súper interesante, donde te lleva a un plano súper profundo y súper de calma, pero para otra persona puede ser totalmente lo contrario. ¿Te fijáis? Entonces, lo que es estándar para todos, lo que finalmente uno puede decir, oye, esto es un protocolo, ocúpalo, porque a mí me hizo bien y a 30 personas le hicieron bien, el protocolo ese mismo puede fallar completamente para otra persona. Pero lo que sí es real, lo que sí es como un punto fijo a analizar, es que la respiración sí o sí te permite bajar la intensidad de los sentidos y de tu sistema nervioso que está procesando esa información para poder acceder a un campo de información que no tiene que ver con los sentidos. ¿Te fijáis? Entonces, no tiene que ver con los sentidos y ahí empezamos a decir, chuta, ¿y qué cosas estoy procesando? Las cosas que no proceso con mi sentido o en ese espectro de onda, por así decirlo. ¿Te fijáis? Entonces, y ahí es donde empezamos a entender un poquitito como, ya, chuta, cierro mi ojo, percibo otras cosas, qué es lo que hay. Somos seres vivos que respondemos a nuestro entorno. Es la epigenética, el cambio brutal de lo que nos informó esta biología, que nuestra célula, nuestra biología, claramente responda a estímulos, el estímulo bioquímico, el estímulo electromagnético. Hoy día hay mucha información donde que la célula, la información paraclínica o la información que tiene de célula a célula o de célula lejana, tiene mucho que ver con la información electromagnética. O sea, estamos hablando de que son cosas que ni siquiera
tienen que ver con el neurotransmisor que está circulando o la hormona que está llegando justamente al receptor que está detectado para que codifique, después manda la señal aquí, tu ADN después codifica cierta proteína. Son señales electromagnéticas. Entonces, claramente estamos cambiando de paradigma al hecho de que la información que nosotros consideramos como real e única no es solamente esa. ¿Cachai? Entonces, eso es lo maravilloso de poder ver este plano como de que no todo es lo que ven mis ojos, sino que hay harta cosa más que sería interesante poder explorarla y compartirla. O sea, no, lo que yo puedo experimentar puede ser completamente distinto a lo que tú puedes experimentar, pero somos entes biológicos responsables que respondemos al entorno. Tú te puedes parar frente a una persona y si te paras con sutileza y con una percepción trabajada o que finalmente la puedes despertar súper rápido, puedes percibir la presencia de esa persona y cómo tu cuerpo está respondiendo frente a la persona, solamente por hablar con ella a distancia, por teléfono, estar en presencia de él, entrar a una casa y tú empiezas a percibir las cosas. ¿Por qué? Pero no te percibes el color, no percibes el olorcito a pancito quemado o tostado, o que tengo hambre o el sonido, no. Tú puedes percibir también otras cosas y eso es real y tu cuerpo puede percibirlo. Por lo tanto, si estamos sumergidos en un ambiente donde yo reconozco también, independiente de mi análisis cognitivo, racional, de lo que debiese o no debiese hacer, de mi entorno, de mi persona, etcétera, yo me quedo como un punto neutro y percibo nomás, vamos teniendo información de nuestro entorno, de cómo mi cuerpo sabio responde frente a nuestro entorno, si me encaja o no encaja, y ahí está donde vamos accediendo a esta intuición o inteligencia innata propia, que hay técnicas de respiración que favorecen estados para poder tener un acceso mayor a intuición o a estos planos, pero finalmente no hay que ser ningún experto, yo tampoco soy ningún experto de esto, pero sin embargo, me pareció súper lógico esto que somos seres biológicos que respondemos a nuestro entorno, entonces chuta, el entorno determina mi biología, por supuesto, y el entorno son estímulos, es información. Entonces, la pregunta aquí, y te tiro la pelotita, es ¿qué tipo de información quiero entregarle a mi cuerpo? De todas maneras, me parece muy interesante lo que planteas, JP, y para mí lo ligo mucho a la crisis que tiene que ver con la civilización, porque en el fondo esta posibilidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver un poco con conectarse con lo que no vemos, lo que no es evidente por los sentidos, de alguna manera cuando los sentidos están absolutamente extasiados, ¿no es cierto?, hiperestimulados, un poco entendemos la crisis de salud que vivimos hoy en día. Y puedo imaginarme a un ser humano anterior en la evolución que probablemente tenía una manera incluso de comunicarse distinta, un acceso a esta información distinta, porque no había una saturación, ¿no es cierto?, de los sentidos y la posibilidad de enfocarnos solamente en esta realidad. Entonces, a mí me hace mucho sentido cuando hablamos de salud, obligatoriamente tener que hablar de esto. Porque yo no puedo entender la salud, digamos, cuando hablamos de cosas más concretas, como hablamos de ayuno, ¿no es cierto? O hablaremos de ciertas técnicas o formas de alimentarnos, o ciertas herramientas psicológicas, o mucha información que también va a ser principalmente sensorial, de aprendizaje. Nosotros hablamos Ajá. mucho de una vocación por enseñar, pero la vocación por enseñar también requiere de alguna manera un terreno fértil para que esto vaya haciendo sentido. Y ahí es sin duda donde la ausencia o el ayudarnos a suprimir los sentidos, que es algo en donde la cultura no ha ayudado. Y ahí yo te insisto en esta visión de crisis de salud, en este mundo industrial en donde tenemos un exceso de estimulación sensorial y la invitación a apagar la tele, ¿no es cierto?, a apagar el computador, a tener contacto con la naturaleza, que es en el fondo volver a ser seres humanos. Nosotros siempre hablamos, si hablamos, por ejemplo, en ayuno o en ritmo circadiano, de volver a respetar ritmos naturales, lógicos del ser humano, para lo que está hecho nuestra biología, me parece que con esto tiene que pasar similar. Lo lógico de nuestra biología es no tener tantos estímulos externos, por lo tanto tener la posibilidad de esto que es todo, pero que es nada, porque es simplemente respirar y dejar, ¿no es cierto?, que aparezcan cosas. Sí, Te quería compartir algo que leí hoy día, que es del libro de Chuang Tzu, que es un libro, el segundo libro como del canon taoísta, eh,
que hablaba, una parte del libro que habla del hombre verdadero, y hay una frase que me gustó mucho y me acordé de ti, que decía, el hombre verdadero no tiene miedo, respira profundamente desde sus talones. Entonces, encontré muy bonito esta expresión así gráfica de un hombre que no tiene miedo, que está respirando con todo su cuerpo, está respirando desde los talones, desde las entrañas, desde lo profundo. En Respira el fondo por profundamente. conectando con los pies, pero tomando conciencia en el fondo de él, pero la de, y entramos a este punto que también quería tocar, que es la perspectiva que uno tiene de uno, de la relación. Entonces, yo puedo respirar enfocándome completamente en mi tórax, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi expansión, en mi cuerpo como cuerpo que trabaja, ¿te fijáis? Como identidad corporal, pero a la vez también puedo salir un poco de eso y tomar conciencia y aumentar mi perspectiva, mi campo, en el fondo, y respirar a través de los pies o tomar conciencia que estoy sobre una tierra. Entonces, absorbo, tomo conciencia también de esa identidad propia, esa madre tierra, y a la vez también puedo aumentar mi campo de atención de respiración y lo llevo, salgo con mi atención, salgo de la tierra y digo, chuta, puedo respirar desde afuera de la Tierra hacia adentro en una inspiración de absorción de información o de campo energético, lo que yo quiera expresarlo, puedo verlo como yo quiera. Y ahí puedo seguir subiendo. Entonces, al final me doy cuenta que eh, como yo, pues la perspectiva de este análisis es la información que yo le voy a dar. Entonces, cuando tú planteabas también de que estamos bombardeados de información y que antes no era así, es válido. Yo considero y reflexiono sobre eso y digo, sí, sí, es verdad. Pero nuestro entorno está todo vivo y todo irradia. Todo es radiación, todo tiene una radiación. Por lo tanto, antiguamente, cuando no había tecnología, también estamos bombardeados de radiación lumínica principalmente, de todas las cosas. Pero creo yo que quizás antes teníamos más opción de elegir con qué irradiarnos que ahora. Y quizás siempre también hemos tenido, y eso creo yo que es un análisis interesante para ahora. O sea, yo siempre puedo tener la opción de decir con qué irradiarme o de dónde sacar información, cómo yo me someto a un ambiente en la cual yo libremente escoja qué información me está llegando a mí. Por lo tanto, mi cuerpo responde frente a ese entorno. Entonces, ya, yo puedo entregar una información sobre la respiración y sobre cómo acceder con la respiración a calmar el sistema. Perfecto. Pero si mi entorno es un entorno completamente estimulado, si yo, con mi propia visión de saber estimular mi propia identidad con creencias programadas, por así decirlo, claramente voy a andar por un lado como bonito porfiado. Dale, nos calmamos y vamos, nos calmamos y vamos y nos calmamos y está bien, está bien. No digo que esto sea una visión así completamente estructurada, donde finalmente esto no sea la opción de vida, pero eh, el entorno creo yo que es lo que va a determinar a nosotros lo que nos dé este estado interno, si finalmente es como, bueno, mi cuerpo, ¿por qué está sobreestimulado? Bueno, está respondiendo, o sea, si yo te empujo, obviamente tú vas a responder. Si yo no dejo de empujarte o dejo de tener presencia frente a ti, tu cuerpo va a dejar de responder. Entonces, la respuesta del cuerpo es una señal que a mí me sirve para interpretar cómo estoy respondiendo frente a mi entorno. Entonces, es una información frente a mi entorno. ¿Te fijáis? De mí hacia mi entorno. Entonces, yo me paro, realizo algún ejercicio, yo me paro, no realizo un ejercicio, veo cómo respondo, pero cómo estoy recibiendo esa información. Entonces, en movimiento, no en movimiento, con una persona, no una persona, trabajando con los ojos cerrados, trabajando con los ojos abiertos, hablando, no hablando, gritando, no gritando. Entonces, ¿te fijáis cómo que esta visión también que finalmente también se ve que necesito relajarme? Pero claro, me puedo relajar, pero ¿qué es lo que me está estimulando? Entonces quizás voy un poco antes y ni siquiera tengo que acceder a una intervención para relajarme, sino que quito el estímulo. Y listo, después, ¿qué hace mi cuerpo? Neutro, no hay nada. Solamente observo la respiración, ni siquiera la intervengo. No intervengo mi sistema nervioso, porque mi sistema nervioso lo único que hace es procesar. Si no tiene que procesar, o sea, siempre va a procesar información, pero si tiene información que procesar que sea armónica, y ahí hablamos como los planos que tú me decías de los ciclos, perfecto, está yendo armónicamente.
porque los ciclos que está viviendo son súper armónicos y el cuerpo tiene un ritmo. Entonces, cuando lo sacamos del ritmo, perfecto. Entonces, por eso creo que es importante, ¿qué le estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Qué información me estoy? Porque esta información puede ser de física, de mi entorno, y puede ser también qué es lo que estoy metiéndole yo con mi cabeza. ¿Cuál es mi creencia? ¿Cuál es mi Exacto, creencia? De mí, tengo que cambiar, tengo que alejarme. Estoy muy estresado, entonces, si estoy muy estresado, estoy haciendo algo mal y tengo que cambiar. ¿Por exacto. qué? Entonces, esa pregunta también creo que es interesante, verla Mm. como o intervengo o no intervengo. Pero finalmente, ¿qué pasa si yo cambio mi ambiente? ¿Yo cambiaría? No sé, puede ser. Bueno, yo creo que ahí hay algo que para mí hace mucho sentido, que por un lado esto que conversamos tiene una esfera personal, que es una invitación a la gente que nos Por está supuesto. escuchando. Todo comentario o argumento emitido en este programa solamente pertenece a exclusiva responsabilidad y nada más. Es en base a mi experiencia y al que le haga sentido, porque cada uno tiene que vivir su propia verdad. Al final, cuando yo me empiezo a anclar a una verdad ajena de una ideología, de un grupo de personas, está bien, pero tengo que extraer la información y la que me hace sentido. Perfecto, la incorporo a mi propio constructo de vida y experiencia y el resto lo desecho y así sigo. Pero si no, no, claro, pues empezamos como con el camino derechito y después digo, chuta, ¿en qué momento llegué tan lejos y ni siquiera tomé conciencia que estaba yendo para allá? Nos embalamos. Sí, sí. Entonces, bueno, yo te comentaba como que veo de alguna manera dos esferas. Uno tiene que ver con un camino personal, ¿no es cierto? De una decisión personal en donde la respiración, ya conversaremos a lo mejor en temas prácticos, puede ser esta herramienta. Y lo otro, que yo siempre, digamos, como por algo que va en mi ADN, como soy bien crítico social, entonces este mismo entorno, este ambiente, como agarré tanto vuelo, dice alguien, este ambiente hoy día le permite realmente al ser humano entrar en esta dimensión en cuanto a cómo somos educados. Es lo que vivimos hoy día desde la pandemia a la revolución en Chile o el despertar en Chile, el movimiento feminista, la crisis de salud en términos exagerados en toda cifra que revisemos de salud. Tiene que ver un poco con lo mismo, con en el fondo un ambiente, como decíamos, que en términos sociales, de cultura, de cómo hemos sido educados, no permite esto, no lo permite de manera explícita, nos hiperestimula, entonces nos hace difícil, por así decirlo, este camino, esta posibilidad, porque probablemente para esta posibilidad de solo respirar, ¿no es cierto? Y en base a eso empezar a experimentar mi conexión con otra, o mi acceso a otro tipo de información, a lo que no es evidente a los sentidos, yo de alguna manera necesito un ambiente que sea propicio, y hoy día vemos cómo la imposibilidad de hacer esto de alguna manera nos lleva a una falta de interioridad y a una muerte interior. Entonces, nosotros que hablamos de Casa Vive como una invitación a vivir, creo que esta reflexión es muy bonita porque más allá de algunos temas prácticos, que insisto, podamos ir dando como concepto, la base para el ser humano, para estar vivo, tiene que ver con que haya presencia de esta vida interna, de esta posibilidad de tener una vida interna no bombardeado. Entonces, como por un lado reflexionamos y aportaremos, ¿no es cierto?, a cómo el modelo de desarrollo va permitiendo un sistema de educación, un sistema de salud, un enfoque en las áreas que permitan la pausa, que permitan estos momentos de autorrealización, de volver a un poco mirar nuestra conciencia, poner nuestra atención en el ahora y en el nosotros, como el ambiente lo va permitiendo, y lo otro también como hablaremos de esto en términos personales, como herramienta terapéutica, cómo entender que la medicina o la salud, o cuando hablamos de un desarreglo, una problemática, hablar en estos términos es mandatorio, quizá como algo básico incluso para buscar hacer las cosas que nosotros intentamos con los pacientes, que es lograr cambios de hábitos. ¿Cómo Mm, logramos cambios de hábitos sin permitirnos momentos de conexión con nosotros mm. y que muchas veces quizás cuando este paso se dé, lo otro va a aparecer solo, por intuición. Entonces, yo ya no voy a tener que enseñarle teóricamente a una persona que tiene que comer alimentos reales, porque si me permito
esta reprogramación, este acceso a otra información, este aumento del mundo interior y como decías tú, no encasillarnos en camisetas, en creencias. Quizás los cambios van a ser ya propiamente desde la persona y nuestra educación, digamos, va a ser cada vez más evidente, porque la intuición va a ser la que se lo vaya permitiendo al ser humano. Entonces, como este reprogramarse es un poco permitirnos renacer y revivir para vivir bien, porque eso es lo que queremos finalmente. ¿Sí? Y nosotros que hablamos de salud en Casa Vive, salud, bienestar mental, físico, social, le agregaremos espiritual, entendiendo que esta definición tiene más de 70 años. Entonces, ¿qué significa realmente reprogramarse para revivir? Que a mí me hace mucho sentido por la invitación que es Casa Vive, que tiene que ver con vivir bien, y más allá de lo práctico, como estamos conversando hoy día, con una posibilidad de reprogramarnos, de reconectarnos con nuestro mundo interior. Otros se respiran desde sus gargantas, leí hoy día, como estrangulados. También lo encontré muy lindo, y nosotros la otra vez hablamos de esta respiración superficial, de esta, ¿no es cierto?, hiperrespiración o hiperventilación versus el respirar profundo, que sea Mira, el yo te que nos... quiero contar una experiencia, ahora que se me está apareciendo en mi cabeza. Yo llevo un par de años trabajando con la respiración y yo me di cuenta de algo hace un año atrás, que yo trabajaba mucho, mucho la respiración. O sea, y quiero recalcar una palabra que tú decías, y como que la atención gobierna nuestra energía, por lo tanto, si la pongo en mi respiración, voy a entrar a algo. La puedo poner en mi cabeza también, la puedo poner en cualquier parte, pero la atención va a gobernar mucho. Y yo le daba con la respiración, le trabajaba, trataba de calmarla, trataba de meterle todo tipo de dimensiones, trabajarla en diferentes contextos, agregarles cosas, cambiarle, etcétera, 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 para ir aprendiendo de esto. Y yo siempre notaba que mi respiración también, como tú lo mencionabas, era un poco como estaba ahogado. Si bien, obviamente, la intervenía, sabía por el contexto de la kinesiología, la osteopatía, o sea, yo mecánicamente la entiendo, pero perfecta, perfecta. O sea, como cómo debiese ser y cómo debiese expandirse y cómo funciona esto y acá y allá y el flujo, etcétera, los gases. Entonces, yo decía, bueno, la entiendo, la trabajo y todo, pero aún yo sentía una resistencia. La sentía, sentía que había una resistencia que me costaba, me costaba, me costaba. Y era una cosa que yo decía, bueno, la intervengo, hago esto, y bueno, obviamente, mientras uno más se enfoca en cambiar algo, esta paradójica, la paradoja, que menos lo va a poder cambiar, porque en el fondo tu extensión va a estar ahí. Pero a lo que voy yo era que, planteo esto de la reprogramación, es que hay programas corriendo en nuestro cuerpo inconscientemente, que pueden venir desde primera infancia o si nos metemos en otros campos, pueden venir de mucho más atrás, qué sé yo, de patrones ancestrales o quizás de otras cosas. Pero, pero aquí voy a que estos patrones están tan constantemente funcionando. Entonces yo puedo tener muchas intervenciones y mi cuerpo va a tratar de buscar la forma, no, más que de expresarlo, de poder adaptarse de la forma que sea, ¿te fijáis? Porque eso está súper, súper, súper programado en el fondo, es tu sistema nervioso. Y tú por otro lado, la respiración la ves como una herramienta porque la es de intervención al sistema nervioso, pero tu sistema nervioso está respondiendo a una programación. Entonces, cuando tú entiendes que esa programación, que es en el fondo, y quiero llegar aquí al punto clave, que cuando uno vive de una forma desconectada, porque en el fondo estos programas para mí son solamente formas y creencias que te alejan de una esencia que cada uno la puede ver como quiera. Entonces, obviamente te va a ir quedando sin aire, obviamente vaya a tener contracturas, obviamente va a tener inflamaciones de cierta área, obviamente va a tener patrones que tu cuerpo, porque no está, lo podemos ver desde el punto de vista energético, no está fluyendo la energía, pero a la vez tu programa está haciendo que tu sistema nervioso no trabaje eficientemente. Entonces, ese programa cuando lo logras descubrir, y de verdad, yo lo interpreto que no es que yo crea que solo soy yo, es una cosa que lo leí, lo he visto y lo veo en personas cuando trato, qué sé yo, es que ese programa tú lo reconoces, tú tomas conciencia de ese programa
y tu energía cambia, pero brutalmente. Y tu respiración, que es un reflejo de tu estado interno también, empieza a cambiar. Entonces, después de eso dije, oye, interesante, o sea, yo poder haber intervenido de muchas formas, pero solamente tenía que reconocer que había un programa funcionando, o sea, una creencia de que yo debiese hacer esto, que alguna cosa así, sin entrar en tantos detalles, para que no se asusten, porque era un temazo. No, pero así y se disuelve, ¿cachai? Entonces, ¿a qué voy? Es que si nos ponemos a pensar de estos programas que están funcionando, creencias sobre uno, uno empieza a reflexionar sobre que estas cosas nos determinan finalmente, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo respondemos, cómo funcionamos, cómo nos identificamos, lo que hacemos, nuestro motor, ¿te fijáis? Esta identidad de Juan Pablo, lo que yo pero finalmente, si apago la tele un poco y me quedo neutro, voy a empezar a tomar conciencia de esos programas para disolverlos. Pero finalmente, como llegamos a lo que estamos hablando al comienzo, es que eh, puedo apagar esa tele y reconocer qué programas están andando. Ahora es difícil porque en el fondo me tengo que meter a la tele, salir de la tele y ahí hacer que funcione. Entonces, ¿cachai? Entonces como me identifico, opero este programa, sí, 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 y de repente, ¡pum!, pausa. Y como que retrospectivamente uno dice, ya, y este fue, y sí, ¿te fijáis? Esta es como un poco esta metacognición de observación de ese lo que yo estaba observando. Entonces, ese programa finalmente empieza a perder fuerza, pero llegamos al punto de que es la conexión. Para mí la clave tiene que ver con, para mí son dos variables que son interesantes. La atención como fuente de foco a la información a que yo accedo. Y segundo, conexión. Entonces, tratando de este plano como de conexión, ¿qué tan conectado estoy con yo, con lo que yo creo de mi verdad, independiente de lo que mi paradigma externo me esté diciendo? O sea, yo estoy viviendo una forma y trato de ser auténtico con eso, porque independiente de lo que me estén diciendo las otras personas, mi cuerpo me va a estar informando constantemente. Entonces, si estoy poniendo la atención, y volvemos al plano que hablamos antes, si yo tengo información, mi cuerpo está respondiendo a nuestro entorno, y no solamente me baso en este cuerpo sensible, si no tengo acceso a mayor información y puedo percibir más cosas de mí, entonces voy a tener también respuestas de lo que estoy haciendo. Y al final voy viviendo mi propia verdad. Y la gracia es que quizás todo lo que tú estás haciendo, lo que yo hago, quizás hagamos de aquí a que termine nuestras vidas miles de live o miles de entrevistas para que cada uno, sin ser experto de nada, uno es experto de su propia vida. Y con esa propia vida, con experiencia, uno dice, mira, ¡pum! Esta es mi propia verdad, que no te la impongo, pero esto me sirvió a mí. Entonces, bueno, ¿qué puedes decir tú al respecto? Bueno, tú te puedes decir al respecto que, oye, sí, pa, entonces cada uno es un verdadero maestro de uno mismo y entregando información hacia el resto vamos contribuyendo a esta desprogramación colectiva para asumir una verdad que es una unidad completa, ¿te fijáis? Entonces creo yo que esa es una de las variables interesantes, esa conexión y vivir una verdad propia. Porque si estamos operando en un programa, nosotros eso lo podemos fácilmente podemos reconocer cuando estamos saliendo de nuestra propia, no sé, es que yo, no hay que ser muy gurú para entender que en verdad no lo siento, no hay que ir para allá, no lo siento, y listo, y soy auténtico. ¿Tú crees que tu sistema nervioso no va a alterarse o no va a compensar estratégicamente, hormonalmente, si es que yo en el fondo digo, no tengo que estar haciendo esto? Y aún lo hago, o sea, es evidente. Entonces, se trata de que en el fondo vayamos siendo auténticos y conectando con una verdad propia y desprogramando todos estos programas en el fondo que son operadores constantes de nuestro comportamiento y reconocemos una variable importantísima. Entonces, vamos preguntando qué tan libres somos de verdad. Sí. Para mí Bueno, esa variable me encanta porque en realidad mi vida ha sido una experiencia entre la libertad y la programación. Entonces creo yo que eso es re interesante. Lo veo muchas en personas, lo veo a las personas que cuando empiezo a tratar gente, cada día me enfoco más en lo que habla, las palabras que dice, cómo se trata, qué es lo que aborda, su campo energético ahora que estoy trabajando en percibir a eso, también percibirlo, cómo reacciono yo hacia el campo o a su realidad. Y en el fondo, quizás no hay que hacerle ninguna operación ni una intervención. La operación que hay que hacerle es
listo, y listo, te empezó a operar la máquina neutra interna y eso es todo. Entonces, Mm. vale la pena empezar a cuestionarse por qué pienso esto. ¿Será verdad? ¿Será verdad lo que estoy recibiendo? ¿Será verdad cómo opero? ¿Será verdad? ¿Qué tanta verdad tienen ellos sobre mí? Porque ellos, con su supuesto conclusión de mi realidad como yo debiese operar, yo opero en torno a eso, o esa en Mm. conclusión. ¿Te fijáis? Entonces, es un modelo que quizá está basado en el dominio y en el control. Puede ser. Como lo conversamos el otro día con Rolf y recomendaba ver Matrix y la volví a ver, digamos, y pienso que hay algo, algo de eso sin duda, en un mundo automático muchas veces, como tú dices, que cumplimos más un rol que una verdad nuestra y vivimos de expectativa. Y me quedo con algo que dijiste, que es esta comunicación que el cuerpo tiene con nosotros, porque el cuerpo nos habla y a veces nos grita y nos grita fuerte. Y hoy día la visión de la salud ha sido que estos gritos del cuerpo es apagarlos, lo apagamos No, violentamente, o sea, un malestar que ya puede ser explícito, una alergia, un dolor, ¿no es cierto? Un insomnio. Nosotros apagamos esas cosas hoy día con medicamentos. Y hoy día un poco la medicina, ¿no es cierto? Que en este cambio de paradigma que tiene que ver con esto que conversamos y con otras cosas, cómo queremos volver a poner al ser humano en el centro, y el ser humano en esta complejidad recibe constantemente información de su propio cuerpo a través del lenguaje y nosotros lo estamos apagando, y serán quizás estos lenguajes justamente una falta de coherencia con ese programa, ¿no es cierto?, que se está alterando corriendo. por esto que tú comentas, de lo que creemos que se espera de nosotros, o esta creencia un poco impuesta. Y para eso también se requiere sin duda tiempo, pausa, y lo hemos conversado también. Y de alguna manera esta pandemia, este periodo, que independiente de la realidad de cada persona, nos llama un poco a la calma, el mundo está más tranquilo, Al puede ser, reseteo. Nos al llama al reseteo. reseteo también, ¿no? Puede ser. Puede ser. Es quizá es quizá una oportunidad, es quizá una oportunidad este momento de justamente que esta pausa nos lleva a esto, que el hacer nada nos lleva a esto, que el permitir aburrirnos nos vuelva a llevar a esto, ¿no es cierto? Parar un poco, sentir, eh, poner la atención en lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Manejo la atención. ¿A qué decido poner la atención? ¿A quién escucho? ¿Con quién me nutro? ¿A quién nutro? ¿Qué palabras le pongo atención para recibir esto? Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Es, ¿con qué me nutro? ¿A qué le pongo atención? ¿Qué tipo de información quiero recibir constantemente? Y porque mi cuerpo va a responder. Entonces, si yo me pongo frente a un ambiente y mi cuerpo responde alterado, chuta, me tomo una pastilla o tengo una intervención y medito para relajarme o cambio mi entorno. ¿Te fijáis? Entonces, sí, creo que llegamos al plano neutro, inicial, de que somos dueños y podemos controlar eso de dónde ponemos la atención, a quién escuchamos, a quién recibimos, eh, y qué es lo que hacemos con eso, en el fondo. Es un Correcto. momento creo que de silencio, por eso te lo decía, como de reseteo, como de, yo lo hago, o sea, yo ahora estoy en esa dinámica de cuestionarme todo, todo. Todo lo que sé, lo que pienso ahora, ¿será? ¿Será así? Lo que estoy escuchando, lo que plantea la gente, lo que plantean ciertas autoridades, ¿será así? ¿Por qué? ¿Te fijáis? Cuando uno plantea la pregunta, tiene una potencia energética muy grande. ¿Te fijáis? Entonces, uno se para en ese punto de decir, bueno, ¿sí? Nuevamente voy a estar operando automático. Entonces, claro, me encierran en mi casa y me paro, cuestiono. ¿Hasta qué punto? Hasta a mí mismo. Cosa de me cuestiono tanto a mí mismo y termino cuestionando los programas que operaban antes. Y así, ¡fum!
surge una supuesta otra identidad, como queramos verlo, o seguimos, ¿te fijáis? Pero no seguimos con un piloto automático, porque creo que ese piloto automático es una bomba de tiempo, ¿te fijáis? Es una bomba de Mm. tiempo y al final es, es una pérdida de libertad, fíjate, una pérdida de libertad. Y después asumimos los costos de nuestras propias errores y, no, y nos cargamos con una culpa o nos cargamos con una vergüenza o nos cargamos con una carga que yo no estaba haciendo esto o yo no debiese hacer esto y así y empezamos con la dualidad y la pluralidad que al final me tengo que comportar así y no debiese comportarme así, que esto es lo bueno y lo malo y al final, claro, ¿cachai? Entonces Mm. es como volver a un punto neutro, volver a planta y cuestionarme, al punto de que me quede el desastre, pero por último en el desastre empiezo a agarrar coherencia. Pero Volver lo al, importante es llegar al desastre. volver al centro. Bueno, JP, ahí agradecer a la gente que ha estado atenta. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de respiración, de reprogramación en el fondo, Bueno, pero sí, pues, perdón, sí, que terminemos, pero claro, pues, no hablamos un poco de la respiración, pero en sí. general, eh, la respiración, si uno toma conciencia finalmente, bien atento a la respiración, uno se va a dar cuenta, porque el sistema nervioso tiene dos áreas, en el fondo, una área que tiene que ver un poco que con este estímulo, que ojo, no está mal, de hecho es muy necesaria, fue muy adaptativa también, y es muy adaptativa, nos adaptamos frente al entorno. Un Sí. estímulo completamente saturado, nuestro sistema nervioso responde frente a eso. Entonces, más que catalogarlo o como verlo como si fuese algo malo, el estrés, volvemos a lo que estamos hablando antes, es una respuesta frente a mi entorno. Nos ayuda a Mi sobrevivir. entorno. Exacto. Entonces tenemos este espectro de que me muevo entre el simpático y el parasimpático. Entonces la gracia es que uno puede acceder a eso a través de la respiración. Y normalmente cuando yo empiezo a respirar o tomar conciencia de mi respiración, puedo mantener la suficiente atención para controlar mi respiración rítmica, pero al mismo tiempo estar percibiendo mis sensaciones corporales y yo determinar cómo están sucediendo estos cambios de percepción, porque cuando yo tengo un sistema nervioso altamente estimulado, es mi persona, mi propia identidad, la que está operando al 100%, como el CPU 100%. ¿Te fijáis? Yo, persona, respondiendo al entorno, ¿te fijáis? Mm. Y entonces acá tengo el otro abanico, que es la calma, el silencio, el neutro. Pero no quiere decir que uno sea bueno y malo. Entonces, cuando yo trabajo la respiración, especialmente sin entrar en tanto detalle, pero con un ritmo, puedo empezar a entender primero que existe este vaivén. Mi cuerpo lo siento de una forma estimulada, siento las sensaciones corporales, los dolores, el pum, 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 que no para, etcétera, y yo puedo ir calmándolo y puedo ir pasando para el otro plano. Pero tengo que reconocer que yo tengo ese espectro de movimiento. Entonces, cuando yo logro esto, yo digo, ah, perfecto, acá tengo una herramienta que me permite movilizarme en esto. Pero hay un punto también en que yo puedo decir, perfecto, si yo me voy a un plano más acá de calma, silencio, mis estímulos dejan de estar influenciando a mí, operando este programa en fondo de Juan Pablo, que tiene que moverse y tiene que hacer clases y que tiene que enseñar y hablar, y paso al otro plano de que no, pero en fondo me voy a poner la capa de JP y bla, 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 y de repente me la saco y ¿te fijáis? Entonces, esa es la gracia que uno empiece a darse cuenta y viene el plano espiritual, que en el fondo eso. Entonces, la Claro. respiración hay que reconocerla así, como un trabajo interno donde yo a la vez voy reconociendo estos cambios diferentes de estados, porque finalmente la respiración eso es lo que hace. Entonces ahí voy vacilando, literalmente, voy vacilando en estos estados. Y ahí es donde yo reconozco este poder o este control que tenemos. ¿Te fijáis? Me conecto con el mundo real, con mi mundo, y de repente estoy hacia afuera. Que sí, y que son todo, es el mismo mundo, lleno de información. Lo que pasa es que uno lo puedo percibir con mis sentidos y el otro no. Claro. El mismo, es el mismo. Entonces, yo imagínate, yo opero, pum, voy para acá, este espectro, esto mido, y después viajo acá, y ¿cachai? Como uno se va Sí. movilizando.
¿Te Sí. fijáis? Pero si me quedo pegado solamente en uno, es lógico que mi cuerpo se sature, es lógico que después termine con el sistema nervioso alterado, es lógico que después termine tratando de decir, chuta, ¿y cómo, en qué momento creé todo esto y cómo lo empiezo a ordenar, cómo desconstruyo toda esta vida que construí? Que solamente lo vi quizás en un aspecto, ¿te fijáis? Entonces, creo que movilizarse en eso es maravilloso y creo que es un regalo también de la propia vida, porque yo no lo decidí, nadie lo ha decidido, es así, así es. Entonces, ahí tenemos una evidencia evidenciable a las personas que les gusta la evidencia de cómo una herramienta biológica no entrega información no cuantificable bajo los parámetros de Todavía. evidencia todavía, pero ojo, depende. Allá vamos. Depende, porque ya hay mucha ciencia que en el fondo es como cuantificar un espectro de onda no visible. Perfecto, Claro, eso está. por lo que ¿Te fijáis? por lo cuántico. Entonces, creo que para ahí es. Y experimentar eso, el de estar sentado, por ejemplo, y no sentir tu cuerpo, porque en el fondo lo llevaste a un plano de bajar la intensidad cerebral de percepción de estímulo y seguir estando ahí presenciando el espacio. El espacio. ¿Qué es el espacio? Es todo lo que no también me rodea, que el cuerpo también está lleno de espacio. Entonces profundizamos en la sensación, no en lo burdo y mi articulación que se mueve, sino en el espacio que hay alrededor de eso. Bonito. Oye, ¿cómo ves tú que se mezcla eso con el estar presente? ¿Es algo similar como ¿Cómo concepto? así? ¿O como estar presente en cuanto a la ¿Atento? ausencia de... ¿Ah? ¿Atento? No, ¿Como no, atento? claro, como atento en el presente, porque en el fondo cuando se mezclan un poco estas dos maneras de percibir con los sentidos ya hacia lo interior, como que a lo que voy es como en algún momento esta realidad simplemente confluye en una y te fundes, claro, como justo lo dijo la Dani, y ese es el momento presente. No sé, yo puedo hablar de mi experiencia, en realidad. ¿Sí? Es Ya que, como, sí, es como estar sentado y tú puedes completamente estar presente, consciente de tus sensaciones corporales, pero a la vez hay un punto que te fundes y tus sensaciones corporales no son burdas, sino que es una sensación nomás, así como grande, y a la vez, ojo, tú sacas tu campo de atención, lo ponen afuera. ¿Te fijáis? Como ya es más fácil, porque no es tan fácil hacerlo cuando estamos con los ojos abiertos, estimulado y tu sistema nervioso, obviamente, las vías de transmisión nerviosa sensoriales, obviamente están sobrecargadas, porque está operando ese programa de JP, démosle que estamos viviendo. ¿Te fijáis? Pero si lo empezamos a cambiar, eso es más fácil. Entonces es una cosa de practicarlo, que baja la revolución, baja la revolución, baja la revolución, en realidad, y después yo enfoco mi atención en el campo que me rodea. Y ahí me quedo. ¿Te fijáis? Entonces, eso es lo interesante. Y eso se empieza a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, y al final es algo que se empieza a percibir. Entonces, uno ya percibe cosas alrededor de uno. Las percibe porque uno está acostumbrado. Entonces, somos una entidad que percibe constantemente la información, como lo dijimos antes, pero a la vez empezamos a percibir hartas más cosas. Y ahí es donde operamos en este, no es una dualidad, pero operamos en este que yo voy estando presente, pero puedo estar presente en mi mente, puedo estar presente en mi, ¿cachai? Me muevo. Y yo me voy elijo, movilizando, y me elijo la movilizo, atención. exacto, y después me movilizo no en relación a estas tres dimensiones. No me movilizo ocupando el tiempo y el espacio. No me movilizo ocupando leyes físicas, por así decirlo. Me movilizo en el no tiempo y espacio donde todo existe a la misma vez. Y ahí se vuelve súper interesante la cosa. Po. No sé, es como, hay que acceder y todo lo podemos hacer. Es una cosa de a qué le pongo la atención. Por eso quería decir este de la programación. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Chuta, porque no sabía nomás. Po. No sabía. Se me metió en la cabeza toda la vida que tenía que operar este programa, o ni siquiera sabía que era un programa, y que mi vida, que tenía que ser exitoso, o que no tenía que ser exitoso, o que tenía que seguir este camino espiritual de encontrarme a mí mismo, y me encuentro a mí mismo, pero ¿qué amigo mismo? Mm. ¿Te fijáis? Entonces, Bueno, claro, me movilizo. Y eso puede ser algo interesante. bueno, nos quedan un par de minutos, Juanpi. Estoy muy agradecido por la conversa, fue No, gracias, absolutamente gracias a ti. interesante y nutritivo. Y reflexionar que el ser humano está hecho para esto.
Estamos hechos para esto, así somos, ¿no es cierto? Entonces, no es más que volver, Recordarlo. Yo creo que este camino es recordarlo. ¿Te fijáis? Por recordar. ejemplo, yo esta cuestión, ¿tú crees que yo lo sabía toda mi vida? O sea, no, po. Esta experiencia a mis 32 años, lo logré recordar. Entonces quizás todos debiésemos recordar todas estas cosas. El conectar con la respiración, con el cuerpo, el recordar. Entonces, más que dualizarlo, polarizarlo, que es bueno o malo, como debería contarme o no, es que mi vida, mi experiencia en esta vida, me van a hacer recordar mi propia esencia. Recordar, si no me equivoco, proyecto diccionario, volver a pasar por el corazón. Mira qué bonito. Claro, porque el órgano de la percepción máximo y por excelencia es el corazón. Y el corazón es el que manda la información arriba y después yo digo, ah, sí. Y no esta visión jerárquica, anatómica, old school. Pero bueno, Bueno, eso, pues. Qué rico hablar estas cositas. sí, Yo solamente cumplo con alegrarme de poder transmitir propia experiencia al que le pueda servir, que las pueda practicar, que la pueda potenciar, que pueda desecharla y construir en base a esta visión que yo le transmití, otra propia suya, ideal, pero al final de eso se trata. Cerrar el campo, cuestionar, cuestionar al máximo para poder crear una verdad auténtica propia y compartirla y potenciarla con los demás. Eso. bonito. Muchas gracias, Juanpi. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Igualito. Son temas que seguiremos conversando, Juanpi. Seguiremos trabajando y conversando también con la gente que nos escucha. Hay que armar una red así power, cosa que cada uno esté así en esa verdad, porque cuando uno está viendo su propia verdad, eso está ya por la gente que mide los campos, hay una potencia energética y biológicamente también se puede medir en variables, no sé, por nivel de electroencefalograma, variabilidad cardíaca o genes que se están codificando en el fondo, que están Sí, expresando. Entonces creo yo que esa es una potencia. Entonces volvemos a este plano de cuando una persona realmente está empoderada, pero empoderada porque vive su propia verdad. No es una persona que opera bajo un programa externo. Reconoce primero que él está operando bajo un programa externo, pero después reconoce que ahora ni siquiera, por eso lo planteé como un programa, se desprogramó. Y ya no, y ya ahora es el que se moviliza, ocupa un programa, el que me utiliza. ¿Qué programa quiero ocupar? Y ¡pum! Lo pongo. Como la Matrix, y así finalmente eso es. ¿Te fijáis? Y cuando tenemos a esa persona apoderada, tenemos un poder gigantesco, gigantesco de transmutación de cosas. Hay mucha información al respecto de cambios brutales, de enfermedades, pero así. Entonces creo que eso puede venir de este reconocimiento que se reconoce en un momento, en una experiencia, decir, wow, o sea, yo puedo hacer todo y operar bajo mi propia verdad. Y si eso lo sumáis en un colectivo, creo que eso tiene potencia que impensable. podemos iniciar una manifestación social, pero espiritual brutal así, brutal. Que yo creo que esto es una bomba de tiempo, pero porque en el fondo hay que reconocerlo. Y porque sí, porque es importante hacerlo. Porque una persona que tú tomas conciencia, o todas las personas que estamos escuchando esto, tomamos conciencia de esto está presente en nosotros, pero hay personas que no tienen ni idea, y están operando bajo un programa, y más encima están teniendo consecuencias biológicas en su propio cuerpo, bajo una ilusión o ignorancia. Para mí eso lo encuentro súper potente. Nos queda segundo, Juanpi. Así que Peace. gracias y gracias a la gente que nos Gracias a escuchó. todos. Va a quedar Nos vemos. guardado por 24 horas y después en YouTube. Sí. Abrazos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Juanpi. Chao, Power, chao. power, para todos, power. Se viene todo, se viene bueno, se viene bueno.